En Capital Radio vamos a detenernos ahora en una compañía cotizada. Se revaloriza más de un 47% en el último año. Está cerca de máximos históricos. Más allá del ruido del mercado, pues existen compañías de menor capitalización muchas veces, pero que no se quedan atrás y acompañan el buen tono generalizado que este ejercicio, que este 2025 firma la bolsa española. Y una de esas compañías es la firma oftalmológica Clínica Baviera. Nos acompaña esta tarde para hablar del momento, de los números y de las expectativas su director de desarrollo de negocio, Felipe Antonucci. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido, Felipe. Buenas tardes. Bueno, ese porcentaje que hemos dado de este año de revalorización en bolsa es importante, pero es que en los últimos años, después de la pandemia especialmente, pues estamos hablando de una revalorización bastante superior, del entorno del 400%, si tomamos como referencia junio de 2020 y sin hacer ruido, como digo. ¿Dónde piensan ustedes que ha estado la clave de este comportamiento de la compañía? Bueno, al final, después del COVID, ha habido un cambio muy significativo. Yo creo que hay varios factores, ¿no? Un tema puede ser un cambio de mentalidad de la gente, ¿no? Con respecto a la sanidad, ¿no? A hacerse tratamientos, ya puede ser de oftalmología, de cirugía estética, dental, y están mucho más abiertos, ¿no? A invertir dinero en su salud. Otro factor también fundamental puede ser y que en la compañía es muy importante, es el boca a boca. Cuanta más gente operamos, al final más gente traen a nuestras clínicas. Entonces, es como un efecto bola de nieve que al final cada paciente te puede traer en torno a 5 o 6 personas. Entonces, cuando hablan con sus amigos, con sus familiares y recomiendan nuestros servicios, al final es un efecto multiplicador e increíble. Y luego cambios operativos que estamos haciendo en las clínicas. Hay muchísima más comunicación entre las personas de las clínicas, se comparten mejores prácticas entre unas y otras, entonces hay muchos factores que están contribuyendo a esta buena evolución. Bueno, si hablamos de resultados, porque al final todo esto que nos está comentando se materializa en resultados, en números para la compañía, los últimos, los publicados hasta septiembre, arrojan un beneficio neto de 28,3 millones de euros. Esto es un aumento del 1% respecto al mismo periodo del año anterior. ¿España es el mercado donde más están creciendo ustedes en términos de ventas? ¿Cuál es la cuota de mercado que tienen aquí en el mercado Sí, nacional? España realmente ha crecido muchísimo después del COVID, ha sido el mercado en el que estamos experimentando mayor crecimiento. Eh, Al final es donde hemos abierto también más clínicas, porque al final cuando abres una clínica a los 3 meses ya tienes beneficios, entonces al final, ¿por qué no abrir una clínica, ¿no?, en España? Y cuota de mercado no hay información de alguna manera en el mercado, pero consideramos que en láser, lo que es cirugía láser, tendríamos en torno al 50% o por encima del 50%, mientras que en presbicia tendríamos por encima del 35% en España. Mm. Bueno, son datos nada desdeñables. A medio plazo, ¿qué objetivos se ponen ustedes? ¿Qué metas en cuanto a resultados? Bueno, o sea, queremos seguir creciendo. Nuestra filosofía es crecimiento orgánico, seguir abriendo clínicas, tanto en España como principalmente en Alemania, Italia y UK, que es donde estamos localizados. Eh, Seguimos teniendo oportunidad de crecer en España, aunque tenemos mucha cobertura del país, pero donde consideramos que puede haber más potencial de crecimiento es fuera, ¿no? Hmm. ¿En qué punto dirían ustedes que está ahora mismo el mercado oftalmológico? Porque uno sin ser experto, simplemente observando un poquito, ¿no? Se da cuenta de que puede existir un aumento de la miopía derivado de todo el uso que hacemos cada vez mayor de las pantallas y además podemos pensar en una sociedad como es la española, que no es, es un secreto a voces, ¿no? Que es una población envejecida. Es una combinación, en este caso, buena para un negocio como el de Clínica Baviera, ¿no? Así es, porque por un lado lo que dices, lo que es el área de cirugía láser, pues al final la gente utiliza cada vez más los móviles, las tablets, y eso al final tiene una incidencia en lo que es el incremento de la miopía. A día de hoy, alrededor del 40% de la población es miope, y este porcentaje puede ser que siga subiendo con el paso de los años. Pero además de ello, tenemos por otro lado un target de población a partir de 45, que son la gente que tiene presbicia, que es cuando no puedes ver
a corta distancia, ¿no? Que tienes que Alejar, alejarte, ¿no? alejar. El menú del restaurante o del Sí. móvil. Y este mercado es mucho menos maduro. Al final afecta al 80% de la población a partir de los 45 años. Entonces, es un mercado que está por explotar todavía. Mm. Uno de los puntos fuertes de la compañía, y nos lo decía justo al principio, tiene que ver con ese flujo de pacientes que llega procedente del boca a boca, ¿no? Que es como realmente se amplifica ese marketing, impulsando además la reputación de marca y a ustedes, pues al fin y al cabo, les hace ganar cuota de mercado y les hace que tengan que seguir con ese crecimiento en clínicas, como nos dice aquí en España. Esa escala construida a base de volumen, entiendo que les da además llave para poder negociar con proveedores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lentes. Esa es otra de las claves. Sí, al final nosotros tenemos un modelo de negocio en el que nuestro objetivo es abrir X clínicas al año y tenemos dos tipos de clínicas, una que serían clínicas satélite sin quirófano y clínicas quirúrgicas con quirófano. El potencial de crecimiento sobre todo va a ser a través de clínicas satélite, pero cuanto más crezcamos, lo normal es que tengamos más capacidad de negociación. Lo que comentabas justamente con los proveedores de lentes, que es uno de los consumibles más relevantes, ¿no? Dentro de nuestros costes, o sea que nos da una ventaja competitiva muy importante. Hmm. Bueno, hablando de clínicas, ahora mismo cuántas, no sé si nos ha dado el dato de las que tienen en España. En España tenemos a día de hoy 86 clínicas. Ajá. ¿En qué otros países está presente Clínica Baviera? Tenemos presencia en Alemania, que tenemos actualmente 32 clínicas, en Italia, que tenemos 10 clínicas, sobre todo localizadas en el norte del país, y el año pasado adquirimos un grupo de clínicas en Inglaterra, donde tenemos ahora mismo 19 clínicas. Hmm. Y de todos estos países, ¿dónde dirían que están ahora mismo poniendo ese esfuerzo inversor para crecer más? ¿En qué mercado ven más potencial? A corto plazo es verdad que, como he dicho, estamos invirtiendo mucho en España porque el retorno de la inversión es altísimo, entonces recuperamos la inversión en un plazo de tiempo muy corto y el potencial de crecimiento todavía es grande. Ahora bien, a futuro lo normal es que, teniendo en cuenta la población de cada país, al final en Alemania tienes 80 millones de habitantes, en UK otros 60, Italia 60, frente a los 47 de España, lo normal es que el crecimiento a futuro venga sobre todo de esos países. Ujú. Bueno, ha habido este año un momento clave para la compañía, más o menos a principios de abril, con la puesta a la venta por parte de los principales accionistas de la empresa del 8% del capital. Estamos hablando de la compañía china Ayer Eye International, de Vito Gestión Patrimonial, que al final es de la familia fundadora. Una parte del mercado entendió esto o lo vio como una señal de que los propios gestores estaban pensando que había llegado el momento de hacer caja. El descuento con el que se colocó ese capital fue importante, del 8,7%, pero al final, digamos que no truncó esa evolución en bolsa del valor de la que hablaba al principio. ¿Qué creen ustedes que el mercado al final acabó entendiendo de ese movimiento? Bueno, al final Ayer entró en Clínica Baviera en torno al 2017, entonces el problema que hubo es que seguimos cotizando, porque al final la compañía quería seguir cotizando en España, y el problema es que nos quedamos con un free float del 10%. Entonces, un 10% pues estaba bien para poder seguir cotizando, pero no era suficiente como para ser atractivos para otros inversores que tienen unas necesidades de liquidez mucho más, muy superiores, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, oye, tenemos que intentar incrementar el free float para justamente dar oportunidad a estos inversores a unirse al proyecto de Clínica Baviera. Y fue el principal motivo por el que lo hicimos. Al final es, oye, y fuimos tanto los fundadores como el grupo chino, pues fueron de la mano, de la manera dando ese mensaje, ¿no? Oye, al final lo que queremos es dar más liquidez a la acción para que al final eso se traduzca en un comportamiento más normal y que la gente pueda entrar y salir cuando quiera, ¿no? Ahora mismo la compañía cuenta con una capitalización del entorno de los 750 millones de euros. ¿La meta de los 1.000 la ven factible? Bueno, o sea, nosotros tampoco nos solemos poner objetivos de capitalización. Nosotros al final lo que queremos es hacer el trabajo bien y seguir operando a cuanta más gente podamos mejor, porque al final quitar gafas está en nuestro ADN. Entonces, al final eso consideramos que puede venir solo. Si seguimos operando a tanta gente, pues al final puede ser que lleguemos a esas cifras, pero no es nuestro objetivo directo, sino nuestro objetivo es que nuestra actividad siga incrementándose a Hmm. futuro. Eh, Hablando de la situación financiera de la compañía, en términos de endeudamiento, ¿cómo están las cosas a día de hoy en Clínica Baviera?
Nosotros, lo bueno es que tenemos un negocio que es totalmente de caja, entonces la deuda que tenemos es muy pequeñita, lo que es de deuda que le venga a intereses está en torno a 8 millones, pero lo que es la caja neta, o sea, nosotros tenemos caja neta, la compañía de 35 millones, o sea, tenemos mucha tesorería, entonces no tenemos necesidad de endeudarnos para seguir creciendo. Mm. Dividendo, que es un tema que siempre interesa mucho a los inversores. Actualmente es de 1,57 euros por título. Dados estos buenos resultados que hemos mencionado, dadas las previsiones favorables, el momento del sector, ¿en mente está ser más generosos, digamos, con los accionistas o es algo que no está sobre la mesa? Bueno, o sea, nosotros tenemos una política de payout en torno al 60-80% del resultado del ejercicio, entonces más o menos consideramos que es un buen rango y consideramos que podemos seguir utilizándolo a futuro. Tenemos tesorería suficiente, pero bueno, al final en un futuro a lo mejor se nos pueden plantear oportunidades de compra, por eso tampoco queremos quedarnos sin tesorería en la compañía. Mm. Entonces, sí vamos a seguir dando un dividendo atractivo, pero tampoco vamos a excedernos sobre ese rango que he comentado, en torno al 60-80%. Nos decía, tenemos caja, no necesitamos endeudarnos para crecer. Ese ritmo de apertura de tiendas exactamente cuál es, o de clínicas, mejor dicho, ¿cuál es el que tienen previsto de cara al medio plazo? Es verdad que tradicionalmente antes de 2023 veníamos abriendo en orden de 3, 2, 3, 4 clínicas al año, pero desde ese momento del 23 hemos incrementado el ritmo de crecimiento y ahora podríamos estar hablando de unas 14, 15 aperturas por año. Mm. La mayoría serán clínicas, como lo he comentado, satélite, que no tienen quirófano, porque tenemos capacidad suficiente en las clínicas quirúrgicas, pero consideramos que es un número que nos va a permitir seguir creciendo sin desbocarnos, por así decirlo, sin perder el control, ¿no?, del negocio. Una cosa más, talento. ¿Cuál es la estrategia de una compañía como Clínica Baviera para retener talento? Porque entiendo que en esa cualificación de sus profesionales también está, al fin y al cabo, una de las claves del éxito de la marca. Uno de los temas fundamentales que se ha tratado de fortalecer desde siempre es en la cultura corporativa de la compañía, y hay mucho sensación de ámbito, esa sensación de pertenencia, ¿no?, al Grupo Clínica Baviera. Tenemos mucho personal que lleva más de 20, 25 años con nosotros. O sea, al final invertimos mucho en formación, no formación solamente en lo que es cursos de formación, sino formación entre compañeros, entre médicos que acaban de entrar, pues reciben formación de médicos que tienen más experiencia, y esa cultura que se genera, ¿no?, y en la compañía, pues al final atrae mucho talento y retiene. Realmente en el tiempo que llevamos se ha ido muy poca gente, porque realmente se sienten muy a gusto con nosotros y tienen unos volúmenes de cirugía, por ejemplo, los médicos, que no tienen en otras clínicas, ¿no? Pues nos quedamos con, bueno, con esta visión que nos ha dado de lo que piensan ustedes, cuáles son las claves de este éxito que han tenido hasta el momento y con ese optimismo que muestran de cara al futuro. Felipe Antonucci, director de Desarrollo de Negocio de Clínica Baviera. Ha sido un placer que nos haya acompañado esta tarde en Mercado Abierto en Capital Radio. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima, muchas gracias.